compartir con ustedes la segunda parte de este tema y voy a tratar de ser breve en las partes históricas, pero quiero decirle que la guerra espiritual, aunque es un tema relativamente reciente, es un tema, si se le quiere llamar, con tópicos teológicos, no fue un tema que se dominó en los años del florecimiento de la teología en los Estados Unidos, sino que ha venido siendo un tema abordado en la década de los 80, 90, al punto que hoy se habla muy poco de la guerra espiritual. Pero permítame decir algunas cosas que creo que nos van a ayudar a orientarnos en cuanto a qué actitud tomar con relación a este tema. Porque independientemente si el tema es popular, fue popular o no es popular, independientemente de eso, lo que la experiencia nos dice es que sí hay elementos bíblicos dentro de la guerra espiritual que equipan al creyente para poder hacerle frente a las acechanzas del diablo. Cuando nosotros vemos el ministerio glorioso de nuestro Señor Jesucristo, que tuvo una duración de prácticamente 3 años, casi 3 años y medio, quien resume todo lo que Jesús estuvo haciendo aquí en la tierra de una manera concisa es el apóstol Pedro. Vaya por favor conmigo al capítulo 10 del libro de los Hechos y vamos a ver qué es lo que Pedro dijo o declaró de lo que él experimentó, vivió y observó en la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 10. Vamos por favor a los versículos 37 en adelante. Nótese que este es el testimonio de un apóstol que convivió con nuestro Señor Jesucristo durante ese periodo, 3 años y medio aproximadamente. Y estuvo en los momentos más cruciales de la vida del Señor Jesucristo. Estuvo no solamente cuando Jesús efectuó milagros, sanidades, liberaciones, sino que estuvo también cuando estuvo a punto de que le quitaran la vida antes de llegar a la cruz. Hubieron 3 intentos de quitarle la vida al Señor Jesucristo, los evangelios lo registran, pero el Señor dice que se escabullía de en medio de ellos, porque no había llegado su hora. Aparte de eso, también Pedro fue testigo de la transfiguración, cuando el Señor Jesús se transfiguró y manifestó toda su gloria. Y apareció Moisés y apareció Elías. Al punto que vino Pedro, sacó el machete, la cuma y quiso hacer una enramada para cada uno. Porque Pedro no entendía los propósitos con los cuales Dios estaba trayendo esta revelación a Pedro, Juan y Jacobo, que estaban presentes en el monte, como se le llama, de la transfiguración. Pero aparte de que Pedro fue testigo de estos eventos, él escribe, o Lucas escribe la declaración de Pedro aquí en el capítulo 10, versículo 37. Mire lo que dice. Entremos ahí en el texto desde el versículo 36, por favor. ¿Ya lo tienen todos? Dice, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Y observe el énfasis de Pedro, porque esto es muy importante. Este es, ¿qué cosa dice? Señor de todos. O sea, cuando Pedro está hablando, está reconociendo, y para que todos los lectores entiendan, que Jesucristo es Señor de todos. O sea, Él está por encima de todo nombre que se nombra, dominio, poder, autoridad o señorío. Jesucristo es el Señor de todos. Y Pedro está diciendo, Pedro es el que dice esto. Lucas recoge el testimonio, porque es quien escribe el libro de los Hechos. Pero Pedro está afirmando, está declarando algo muy importante y está dándole a conocer a los que le oyeron en ese momento y a los que hemos leído o estamos leyendo este texto, que Jesucristo el Señor fue el enviado de Dios, Dios el Padre, el creador de los cielos y la tierra. O sea, Jesucristo es la persona autorizada, enviada
y comisionada para traer al pueblo de Israel en primera instancia el mensaje del evangelio. Y en este punto Pedro enfatiza diciendo que Jesucristo, o sea, este encargado de traer el evangelio es Señor de todos. Pero veamos el 37, lo que sigue diciendo. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea. Judea es una provincia dentro de Israel. Comenzando desde Galilea, esa es otra provincia que está allá arriba arriba del lago, por el lago Menro, el lago de Genezaret. Después dice del bautismo que predicó Juan, se refiere no a Juan el apóstol, sino a Juan el Bautista. Está haciendo memoria el apóstol Pedro que después de que Jesús se bautizó en agua, los cielos se abrieron, como lo testifica el apóstol Juan, y entonces del cielo descendió el Espíritu Santo y se posó sobre Jesucristo. Y Dios el Padre le había hablado al profeta Juan diciéndole: sobre quien veas descender el Espíritu, ese es el Mesías. Y entonces ahí tenemos la manifestación de la Trinidad en el Nuevo Testamento, aunque algunos niegan la presencia o la realidad de la Trinidad, pero ahí tenemos la manifestación en el Nuevo Testamento de la Trinidad. Y entonces de ese cielo que se había abierto, de ese cielo de donde descendió el Espíritu Santo y se posó sobre el Hijo unigénito de Dios, que es Cristo el Señor, se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oíd. Entonces tenemos la manifestación de la voz del Padre dándonos una orden a todos, que hay que poner atención a lo que Jesús dice y manda. A él tenemos que oír. Y tenemos el testimonio del Espíritu Santo posándose sobre Jesús. Y entonces Pedro trae a la memoria este evento, porque ahí es donde Jesús, al emerger de las aguas, inaugura su ministerio público. Y entonces dice, versículo 38, y aquí viene el testimonio de Pedro, cómo Dios ungió. Dice el versículo 37, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea. 38, cómo Dios ungió. ¿Con qué ungió? Con el Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesús se bautizó, fue evidente que el Espíritu Santo estaba sobre Jesucristo. Entonces dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo, ¿y qué más? Y con poder a Jesús de Nazaret, como resultado del bautismo con el Espíritu Santo, como resultado de la unción del Espíritu Santo, porque Isaías 61 lo dice de manera más concreta: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, y me ungió Jehová para, y describe todo lo que implica o implicó o implicaría el ministerio público de Jesús. O sea, el poder de Jesús no operó porque él haya sido el Hijo de Dios. El poder de Jesús operó en él porque el Padre lo ungió con el Espíritu Santo. Eso es lo que está enseñando el apóstol Pedro, o está diciendo. Y entonces dice, observe, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo, ¿qué cosa? Bienes, ¿y qué más? Y sanando, ¿a cuántos? A todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros, dice Pedro, somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra. Aleluya. Ahora, observe entonces, lo que quiero decirles es lo siguiente. Los elementos llamados por algunos sectores de la iglesia guerra espiritual son herramientas que han estado aquí en las Escrituras desde que la Biblia misma se escribió. Y la intención al compartir este tema con usted es que usted se apropie de estas herramientas. Le llame guerra espiritual o no le llame así, pero se apropie de estos elementos, porque si hay una arma que Satanás usa para someter a los santos, a los redimidos, bajo su yugo de esclavitud, la primera arma que Satanás usa se llama ignorancia. Si nosotros ignoramos
¿Cuál es nuestra posición en Cristo? Si nosotros desconocemos cuánta profundidad desarrolló el ministerio mismo de Jesucristo y lo que implica su nombre a favor nuestro, lo que implica el poder de su sangre para operar a favor nuestro, en muchas áreas de nuestra vida podemos estar en desventaja y el diablo por nuestra ignorancia nos puede estar robando las bendiciones o haciéndonos vivir una vida en derrota. Si usted es hijo de Dios, si usted es hija de Jesucristo, usted fue escogido y establecido por Dios en esta tierra para manifestar la gloria del Santo de Israel y para ser portador de su autoridad, de su nombre y de su poder. Por lo tanto, la intención de Dios es que a través de su palabra nosotros tengamos y adquiramos el conocimiento para poder lograr someter y vencer al enemigo cuando se quiera levantar contra nosotros. Muy bien, entonces dicho esto, entramos al tema de hoy. Dentro de los eventos que mencionábamos en la charla anterior, decíamos que hubo un tiempo en el cual los continentes se dividieron. Vaya conmigo a Génesis capítulo 10, por favor, versículo 25. Dejamos Hechos y nos vamos a Génesis, el primer libro de la Biblia. Capítulo número 10, versículo 25. Y a Eber nacieron dos hijos. Génesis 10, 25. Dice, y a Eber nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Peleg, porque en sus días, dice, fue repartida la tierra. Si su Biblia es una Biblia de estudio, sobre el nombre Peleg va a aparecer una referencia. En mi Biblia tiene un número 1. Y al final del capítulo, esa referencia es tomada y es aclarada. Cuando buscamos al pie del capítulo, al final del capítulo 10, encontramos la referencia sobre ese nombre Peleg. Ahora observe, si usted tiene una Biblia de estudio, ahí le va a aclarar qué es lo que significa el nombre Peleg. El nombre Peleg, según esta nota, dice que significa división. O sea, lo que está diciendo Génesis es que en los días de Peleg fue repartida la tierra. Algunos estudiantes teológicos interpretan que esta división se refiere a los días en que a los hombres se les repartieron los diferentes idiomas. Otros, por lo contrario, interpretan que el globo terráqueo sufrió un cataclismo. A propósito, ¿cuántos se despertaron hace 2 días o 3 en la mañana? ¿Sabe para qué lo despertaron? Para que viniera la oración. Dice, pero algunos ni con el temblor vinieron, hermano, a orar. Qué barbaridad, ¿verdad? Fíjese que fue fuerte, porque yo estaba allá en Highland y, hermano, mire que se movía la cosa rara, pero fue fuerte el temblor, ¿verdad? Fue casi un terremoto, pero gracias a Dios no hubieron daños. Pero esta fractura que sufrió la tierra en los días de Peleg, según estos estudiantes, le atribuyen que ahí fue donde se originó la existencia de los continentes. Si esto fue así, entonces también el príncipe de este siglo repartió sus huestes sobre los territorios. Y en ese punto es lo que queremos enfatizar. Dice el apóstol Pablo, más adelante estaremos revisando una serie de citas bíblicas que van a darnos luz sobre el tema. Pero dice el apóstol Pablo que los principados y las potestades operan en los aires. Entonces, cuando observamos que en los días de Peleg, si es que así fue, que se distribuyeron los continentes, el diablo que había sido expulsado del cielo, no nos dice la Biblia cuándo, pero entendemos que fue antes de que Dios creara el Edén, creara al hombre de la tierra y le diera una esposa. Entonces el diablo ya estaba aquí cuando Dios creó ese lugar, ese paraíso. Y asimismo estaban con él todos los ángeles caídos que describe Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28. Si usted quiere leer la caída de Satanás, usted puede ir a esos 2 pasajes que son Isaías 14
y es Ezequiel 28. Ahí le describen los profetas cómo fue ese evento. Entonces, al repartirse los territorios o dividirse la tierra o los continentes, se asume que también Satanás distribuyó cierto grupo o número de ángeles caídos sobre los territorios. Y esto lo hicieron esperando que el hombre obedeciera al mandamiento de poblar la tierra, y cuando la tierra estuviera poblada, estos principados y potestades ejercer cierto dominio, cierta autoridad sobre ellos, para arrastrarlos a que hicieran los propósitos del príncipe de este siglo. Una vez los principados y potestades estuvieron posicionados sobre los territorios, todo era cuestión de tiempo. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Cuando entre nosotros hay conflictos, cuando en medio de una familia hay pleitos, hay disensiones, divisiones, cuando aún entre los jóvenes hay pleitos, hay cosas que son propias de la vida natural. Son cuestiones relacionadas con las emociones, los sentimientos. Son las formas en que interpretamos lo que vemos o lo que oímos y reaccionamos a eso. Algunas cosas son 100% naturales a la conducta humana propiamente dicha. Pero hay que reconocer que hay otras condiciones o estados en las personas que son el resultado de cierta influencia o operación demoníaca diabólica que los oprime. Y eso es lo que dice Pablo, él lo explica en el capítulo 6 de Efesios, versículo 12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, hay pleitos que tal vez se den entre nosotros los seres humanos, que son sí propios de nuestro estado anímico. Pero hay otras cosas, dice Pablo, que vienen como resultado o consecuencia de una presión o injerencia ejercida por principados y potestades en las regiones celestes. Voy a leer el pasaje, el versículo completo. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra, ¿qué dice? Principados, añade, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Escuche la declaración de Pablo: contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, de este sistema, de esta condición, de esta situación. Y dice: contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No voy a entrar por ahora en el punto de si un cristiano puede estar poseído, si un cristiano puede estar enchamucado, si un cristiano puede estar oprimido. No voy a entrar en ese punto. Si el tiempo nos lo permite, en las charlas futuras vamos a quizás tocar ese tema. Pero quiero más que todo traer a su imagen o información lo que la Escritura dice con relación a estos principados y potestades, porque no los podemos ignorar. Usted recuerda que hay un señor por ahí que dijeron que se había muerto, pero ahora dicen que está vivo, que no se murió. Allá en la Florida tiene él su centro de operaciones, que andaba predicando que la gente tenía que ponerse las 3 S, porque ya el Satanás estaba atado, estaba amarrado, estaba encadenado, no podía hacer nada. Y que por eso él decía y daba la doctrina de salvo siempre salvo. Por eso decía que había que ponerse ahí las 3 S. Y mucha de su gente fue rapidito, bien obediente y se tatuó. Otros también se tatuaron el 666. En fin, él tiene su idea y su interpretación y su manera. Pero el punto es que no le podemos creer a nadie que nos venga a decir que Satanás está atado o amarrado o inoperante, cuando el apóstol Pablo está diciendo que hay huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que el pleito no es contra seres humanos en realidad, sino que nosotros los creyentes tenemos una lucha espiritual con este tipo de personajes. Entonces, mire por favor vamos a ir a un texto ahí en Colosenses, porque dicho lo anterior, lo que nos corresponde a nosotros los cristianos es levantarnos en el nombre de Jesús y tomar posesión de nuestra herencia, conquistar la tierra, establecer el orden divino en nuestra familia, en nuestro matrimonio. O sea, cuando yo le hablo de conquistar la tierra, hablo de someter todo lo que somos, todo lo que poseemos y todo lo que representamos, primeramente bajo el señorío de Cristo. Conquistar la tierra por parte del creyente es comenzar por su propio corazón, que debe estar sometido a la autoridad, gobierno e influencia de nuestro Señor Jesucristo.
Si usted está sujeto a Cristo, mirándolo como Señor y Rey de su vida, todo lo que usted posee, todo lo que usted tiene bajo su poder, bajo su dominio, va a estar siendo igualmente gobernado por Jesucristo. Si usted tiene hijos y usted establece el señorío de Cristo en su vida, en su hogar, también Cristo vendrá a gobernar la vida de sus muchachos eventualmente. Entonces mire ahí en Colosenses, el mismo apóstol Pablo habla de cómo Cristo viene a conquistar, a someter y a traer el dominio, el reino literalmente a su tierra, a la tierra. Porque la tarea de la iglesia es esta, reconquistar la tierra, esa es la tarea. Cristo el Señor vino para retomar lo que Adán perdió en el Edén. Después de su resurrección, el Mesías, el Cristo resucitado, recibió del Padre un nombre que es sobre todo nombre que se hubiera nombrado en la eternidad pasada. No se había nombrado en el presente y sería el nombre revestido de total autoridad por toda la eternidad. Ese nombre es el nombre de Jesús. Entonces veamos lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 20. Colosenses capítulo 1 del 15 al 20. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Él es, hablando de Jesucristo, la imagen del Dios invisible. Lo segundo que dice Pablo, que afirma Pablo que Jesús es, Él es el primogénito de toda la creación. Antes de que algo fuera creado, Jesús ya era. 16. Ahora viene la explicación. Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. Recuerde que Jesús es el verbo de Dios hecho carne, el logos, la palabra de Dios. Eso es Cristo. Entonces, cuando dice que en Él fueron creadas todas las cosas, está dándonos a entender que si no fuera por Jesucristo, por la palabra que salió de Dios el Padre. ¿Se acuerda usted cuando Dios dijo sea la luz? ¿No se acuerda? ¿Se acuerda? Cuando Dios dijo sea la luz, ¿qué salió de la boca de Dios? Salieron palabras, salió el verbo de Dios. Entonces, aquí Pablo está explicando, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos. ¿Qué hay en los cielos, hermanos? ¿Qué hay en los cielos? Hay ángeles, arcángeles, querubines, serafines, hay calles de oro, hay mar de cristal, hay lo que la Biblia nos describe, hay todo eso. Está la gloria de Dios, está el trono de Dios, está la presencia de Dios, está la vida de Dios, está el libro de la vida, está el tabernáculo de Dios, que Dios se lo mostró a Moisés como un modelo para que hiciera una réplica. Está ese tabernáculo donde Jesús regresó con su sangre, prueba de su sacrificio, y lo presentó en ese altar de Dios en el cielo. Todo eso está allá en el cielo. Entonces dice que tanto las cosas que están en el cielo como las que están en la tierra fueron creadas en Él. Aleluya. O sea, lo que quiero enfatizar es que usted amplíe su visión de quién es Jesús. Que usted no se limite a ver a Jesús que vino a morir por nosotros los pecadores. Yo necesito que con la ayuda de la palabra nosotros podamos tener una comprensión mayor, entendiendo que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de señores. No hay dominio, no hay principado, no hay potestad, no hay gobernador, no hay nada, no hay nadie que se le pueda comparar a Él. Él está en una posición de autoridad, de supremacía, de dominio, de poder. Él es el Señor. Entonces, esta palabra escrita por el apóstol Pablo nos amplía la comprensión de todo esto. Y dice que fueron creadas por Él y en Él las cosas o todas las cosas que están en los cielos y las que hay en la tierra. Y aquí sigue ampliando la declaración. Visibles e invisibles. Y aquí describe una lista de cosas importantes. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. A ver, lea conmigo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Aleluya. Satanás no es Dios. Satanás se constituye en Dios
Cuando los hombres por ignorancia o por temor o por la razón que sea se someten a él. Y Satanás se convierte en su Dios, pero Satanás no es Dios. Satanás es una criatura. Él es un ser creado. Él no puede crear, no tiene ese poder. Él puede provocar ciertas cosas, pero él no puede crear nada porque él no es Dios. Él es una criatura. Todos los ángeles que cayeron con él en su rebelión fueron creados igualmente por Dios. Y aquí está diciendo la Escritura que absolutamente todo, porque Pablo no deja nada a la imaginación. Pablo está diciendo que todo fue creado por Jesucristo, para él, por él y por medio de él. Todo lo creado, lo visible y lo invisible. Y aquí Pablo añade la lista. Dice, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas. Esta es la segunda vez que lo declara. Y todas las cosas en él subsisten. O sea, todo lo que permanece hasta hoy subsiste porque el Señor mismo le da la sustancia para que se mantenga con vida. Si el Señor le quita esa provisión, entonces esa cosa muere. Pero Él hace que las cosas sean sustentadas por su poder. Y en Colosenses encontramos que la manera como el poder de Dios es enviado y desatado para dar sustancia, para dar vida, es por medio de su palabra. Por eso yo vuelvo a insistir. Todo cristiano, todo creyente, necesita darle el lugar que le corresponde a la palabra de Dios. Nadie debe de menospreciar la palabra de Dios ni tenerla en poco. La palabra de Dios está revestida de la autoridad misma de Dios. Y esa palabra debe de ser atendida con esa comprensión o con esa disposición. Entonces sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 18. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo, ¿cuántas cosas? Todas las cosas. Así, escuche, las que están en la tierra como las que están en los cielos. Aleluya, solamente Cristo puede hacer eso. Haciendo la paz mediante ¿qué, hermanos? La sangre de su cruz, no nuestras obras. No tus limosnas, no nuestros diezmos, no nuestras ofrendas, no nuestro servicio a Dios. No, eso nada. La paz se pudo hacer por la gloriosa, bendita y sublime sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Cuando usted hace algo para el reino de los cielos, cuando usted aporta una contribución para el avance del evangelio, cuando usted hace algo a favor de la iglesia, dele la gloria a Dios. Porque las cosas se logran por medio de lo que Cristo ha hecho. Si usted participa en hacer algo bueno, dele gloria a Dios. Porque Dios te da el poder para que lo hagas, Dios pone los recursos para que lo puedas hacer y Dios pone en tu corazón y en tu mente que hagas eso. Él te hace partícipe. Pero no suceden las cosas gloriosas por lo que tú haces o por lo que tú das. Las cosas gloriosas suceden por lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Las cosas poderosas y maravillosas suceden porque Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Nosotros solamente venimos a aportar aquello para lo cual Dios preparó de antemano. Él dice que Él preparó de antemano las buenas obras para que usted y yo andemos en ellas. Cuando usted hace una buena obra, ya Dios había preparado eso para que eso pasara. Usted nada más se lleva la bendición por haber obedecido y andar en ese camino. Y entonces dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Eso está, ya estamos ahí en Colosenses capítulo 2, versículo 9. Entonces dice el versículo 9, porque en él, ¿de quién estamos hablando? De Jesucristo el Señor. Porque en él habita corporalmente toda
la plenitud de la deidad. ¿Qué habita en Jesús? Toda la plenitud de la divinidad. O sea, eso no puede ser si Jesús no es Dios. Porque Él es Dios, toda la plenitud de lo divino habita en Él. Por eso afirmamos con toda propiedad que Jesucristo es el Señor, Él es Dios, Él es Rey. Aleluya. Él es sobre todos. Amén. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, y vosotros estáis completos en Él. ¿Cómo está usted? Algunos dicen, no, pastor, todavía no estoy completa, no me he casado, me falta. Otro dice, no, pastor, yo todavía no tengo lo que sueño, todavía me falta. Sí, pero lo que está diciendo Pablo es que para que tú vivas y funciones en esta vida, en Él, si estás en Él, tú ya estás completo. No asocie necesariamente cosas materiales. Las cosas materiales son un añadido, son una herramienta. Pero para estar completo, para estar saciado, basta estar en Cristo. Si usted está en Cristo, usted está completa en Él. Cuando nuestra mente nos quiere traicionar y por los problemas que no podemos resolver, nos quiere llevar en nuestros pensamientos, nos quieren llevar a someter a un estado extremo de tristeza, a un estado de desilusión, de desesperanza o de ansiedad, que después de todo eso lo que viene es la depresión. Usted debe de recordarse de este texto y debe de entender que desde el día que Dios te formó en el vientre de tu mamá, desde el día mismo que Dios creó tu alma, tu espíritu, y dispuso que fueras un ser humano en este planeta, Dios planificó a través de Jesucristo suplir todas tus necesidades de manera de que estés completa en Él. ¿Cuándo es que nosotros desvariamos de este plan de Dios? Cuando nosotros nos desenfocamos de lo que Dios dice en su poderosa palabra y nos enfocamos en nuestras circunstancias, nos enfocamos en nuestros problemas, nos enfocamos en lo que no tenemos. Mire, yo no le doy gracias, yo no reniego ni me enojo por las muelas que me faltan. Yo bendigo a Dios por las muelas que todavía tengo. Amén. Yo bendigo a Dios no por lo que todavía no he alcanzado, no he logrado. Yo bendigo a Dios por lo que en su misericordia me ha permitido lograr o tener. Y entonces uno debe de aprender a enfocar la mente, el corazón, en la manera como Dios piensa. Mira, cuando Dios se enfoca en ti, por favor escúchame, cuando Dios te ve a los ojos y se enfoca en ti, Él no viene a decir, ay caramba, qué lunar más raro que te puse. No. Él no viene a decir, ay, pero ¿y el pelo por qué se te hace así? Que como que no le atiné. No, Él no viene enfocado en eso. Él viene enfocado en lo que tú representas para Él. Eres parte de su imagen, eres parte de su semejanza. Él conoce que tú eres un ser espiritual y Él te hizo con amor. Él te creó y te hizo como eres físicamente, porque Él así le plació hacerte. Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Debemos de sentirnos privilegiados de que Dios se tomó un tiempo para hacernos como Él quiso y debemos de aprender a estar contentos y a darle gracias. Cuando los pensamientos de desesperación, de abandono, de tristeza, de ansiedad quieren atacar tu mente, tú necesitas levantar la mirada, abrir las escrituras y hacer que esa palabra baje hasta lo profundo de tu corazón, de tu espíritu. Porque Pablo está diciendo por el Espíritu Santo que en Cristo estamos completos. ¿Te dejó Chepe Toño? Ay, deja tranquilo a Chepe Toño, ora por él que le vaya bonito, hombre. Pero si Cristo está contigo, con eso tienes. Que se fue fulano, que se vaya pues, ¿verdad? Que me dejó mengano, que te deje. Solo vigila que Jesús no te vaya a dejar. Amén. Entonces, el asunto es que Pablo sigue aquí dándonos una cátedra completa de que Cristo es quien es, porque Él es Dios y está a nuestro alcance, está allí como alguien que nos cuida, que nos atiende, que nos sustenta, que nos fortalece y nos suple para cualquier necesidad que tengamos. Entonces dice
Pablo aquí va concluyendo, dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de ¿qué? Otra vez vuelve a hacer esta afirmación, de todo principado y potestad. Ahora mire lo que dice el versículo 12. Sepultados con él, con Cristo, en el bautismo. ¿Se acuerda que Cristo lo bajaron de la cruz después de haber expirado y haber declarado aquellas palabras tan gloriosas, tan poderosas, consumado es? Y lo llevaron, José de Arimatea lo llevó, lo envolvieron en sábanas nuevas que no habían sido usadas, recién compradas, lo llevaron a un sepulcro que nadie había usado, porque Él es las primicias en todo, lo acabamos de leer. Entonces, Jesús lo depositan ahí y 3 días, dice Efesios capítulo 3, 3 días y 3 noches estuvo Él sepultado en la tumba y dice que descendió a las partes más bajas de la tierra. Y dice que ahí le predicó a los espíritus encarcelados. No tengo tiempo para profundizar en eso, pero quizás lo vamos a ver en el desarrollo de la serie. Pero entonces esos 3 días Jesús estuvo en la sepultura. Recuerde, su cuerpo fue depositado ahí, pero él no podía ver corrupción. Eso es lo que había declarado David, bajo la unción del Espíritu Santo. Eso quiere decir 2 cosas. Número 1, como su sangre no traía los genes heredados de Adán como usted y como yo, él era sin pecado. Por ser sin pecado, esa sangre no se iba a corromper, nunca se corrompió, no echó mal olor ni se engusanó, porque es una sangre gloriosa, porque él fue engendrado por el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Por eso es que su sangre tiene el poder de borrar pecados. No de tapar, no, de borrar pecados, de hacerlos desaparecer para siempre. Entonces, esa es la primera razón. La segunda razón es que su cuerpo mismo no podía ver corrupción, porque su cuerpo no se contaminó jamás con el pecado. Dice el apóstol que fue tentado en todo, pero sin pecado. Aleluya. Entonces, Jesús, ni por su sangre, ni por su carne, él no podía corromperse. De manera que cuando pusieron la piedra sellando la tumba, lo que yo me imagino, lo que yo interpreto es que él inmediatamente, él entró con su espíritu, tomó su cuerpo, en ese momento su cuerpo recibió la transformación y descendió con el cuerpo glorificado. Y allá dice que se presentó dando testimonio de sus heridas, de sus llagas, de su martirio, a los que murieron antes, pero algunos no creyendo en el Mesías. Entonces él les presenta eso y eso después él sube. Entonces él dice ahora, Pablo, que así como Jesús fue sepultado, nosotros también fuimos sepultados. Ahora, si nosotros los cristianos nos bautizamos en agua, pero no entendemos, porque nadie nos enseña qué es el bautismo, no entendemos que la intención de bautizarnos en agua es hacer un acto simbólico, donde nosotros le decimos al Señor, le decimos al mundo, le decimos a Satanás, le decimos al pecado y a la misma iglesia que por cuanto hemos decidido servir a Cristo y unirnos a Cristo, también hemos decidido morir al pecado, al mundo y a la carne. Entonces cuando nos sumerge el ministro bajo el agua nos debe de cubrir hasta los piojos, para que entonces el agua represente la tumba bajo la cual se entierra a un muerto. Porque si usted ha venido a la vida por medio de Jesucristo, entonces usted primero tuvo que morir al viejo yo, tuvo que morir al viejo hombre, y ese viejo hombre en el acto del bautismo se sepulta, como dando testimonio de que el deseo de nuestro corazón ya no es pecar, ya no es seguir en pos del mundo, ni de la idolatría, ni la brujería, ni el ocultismo, ni ninguna práctica pecaminosa, sino que hemos decidido morir con Cristo. Así como Él murió por nosotros, ahora por amor a Él nosotros decidimos morir a nuestra carne, a nuestros deseos desordenados. Y eso es lo que Pablo está aquí recordando. Entonces dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. ¿Cuáles son las palabras que dice el ministro cuando la persona es bautizada? Y lo que yo uso, lo que yo declaro y lo he hecho por años, y a muchos de ustedes he tenido el privilegio de bautizarlos, es muerto en Cristo Jesús. Cuando los sumerjo en el agua y lo saco rápido, no vaya a ser, ¿verdad?
Y entonces rapidito lo saco y digo, resucitado a una nueva vida en Cristo Jesús. Porque ese es el simbolismo del bautismo. Entonces aquí Pablo está recordándonos ese acto. Muertos juntamente con Cristo, fuimos sepultados, y juntamente con Él también fuimos resucitados. ¿Mediante qué? La fe en el poder de Dios, no la fe en poder nuestro, porque no tenemos ninguno para esto, sino mediante la fe en el poder de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo, y aquí explica todavía un poquito más sobre el poder. Dice, mediante el poder de Dios que le levantó de los muertos. 13. Y a vosotros, escuche de nuevo, estando muertos, ¿en qué? En pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. No teníamos el Espíritu de Dios. Os dio vida juntamente con Él. ¿De qué manera? Perdonándonos. ¿Cuántos? Todos los pecados. ¿Y qué más hizo? 14. Anulando el acta de los decretos que se había escrito contra nosotros, que nos era contraria a esta nueva vida que Él nos daría. Y quitó esa acta de en medio. ¿Y a dónde la llevó? La clavó en la cruz. Aleluya, qué hermoso. Clavó todo lo que te condenaba. Mire, dice la Biblia que en Apocalipsis, y hay otros textos más que hablan al respecto, dice que Satanás es el acusador de nuestras almas. Dice que él nos acusa de día y de noche delante de Dios. Y ahí está Jesús a la par del Padre, a la diestra de Dios. ¿Y qué está haciendo Jesús? Intercediendo por nosotros. En el cielo, Jesús intercede por nosotros, y en la tierra el Espíritu Santo intercede por nosotros. ¡Qué hermoso, qué glorioso! ¡Ay de usted si no ora! ¡Ay de usted si no intercede! ¡Ay de usted si no dobla rodilla para orar y buscar el rostro de Dios! ¿Cuándo Jesús va a interceder por ti si tú no oras? ¿Cuándo el Espíritu Santo va a interceder por ti si tú no tienes tiempo para orar? Romanos 8, 27 y 28 dice, porque nosotros a la verdad no sabemos pedir o orar como conviene, mas el Espíritu Santo nos ayuda con gemidos indecibles, conforme a la voluntad del Padre. Aleluya. El Espíritu Santo está intercediendo por nosotros aquí en la tierra, y Jesucristo, el Hijo de Dios resucitado, está intercediendo a la diestra del Padre a favor de nosotros en el cielo. ¡Qué lindo! Entonces, ¿qué pasa con el diablo? El diablo tenía una matata, un baúl, un file, un archivo lleno de todos tus pecados. ¿Te acuerdas cuando dijiste la mala palabra? No, ¿qué se va a acordar uno? ¿Se acuerda cuando se clavó el primer dólar? No, tampoco, ya no se acuerda. ¿Se acuerda cuando mintió la primera vez? No, ya no se acuerda. Uno de todo eso no se acuerda. Pero cada uno de esos pecados fue siendo escrito en esa acta que nos condenaba, que nos era contraria. A uno cada pecado, desde que usted tomó conciencia del bien y del mal, que pudo haber sido a los 7 años si usted fue un poquito precoz, o fue ahí por los 11 o 12 si usted ya iba más lento, o si de plano usted lo dejó el tren, quizás a los 15 por ahí. Pero en algún momento de tu vida tú tuviste discernimiento del bien y del mal. Y entonces la Biblia dice que hay 3 libros en los cielos. Está el libro de la vida, que es donde se escribe el nombre de cada persona que se entrega a Jesucristo aquí en la tierra y le confiesa como Señor y Salvador. Y dice que está el libro de las obras. En el libro de las obras están registrados todos los pecados, estaban registrados, hay que aclarar, ¿verdad? Todos los pecados que íbamos cometiendo, todos los pecados. Y ahora, hermano, ¿qué hay en el libro de las obras? Si usted está en Cristo, si Cristo está en usted, ahora en ese libro se están registrando todas las buenas obras que usted hace. Amén. Por eso va a haber un bimá de Cristo, donde el Señor Jesús va a llamar a su novia, a su esposa, y le va a dar el reconocimiento por todo lo que hizo en su nombre. Amén. Ahora, entonces, ¿y cuál es el tercer libro? El tercer libro es la Biblia, es la palabra de Dios. A la luz de ese libro, todas las personas en el juicio del gran trono blanco serán juzgadas. Pero para aquel que no sea creyente, primero lo van a buscar en el libro de la vida. Ahí no va a aparecer, porque si la sangre de Cristo no lo lavó, no lo limpió, no va a aparecer. De ahí después van a abrir el libro de las obras.
Y ahí van a registrarse todos y cada uno de los pecados, desde el primer pecado que cometió. Si nosotros cometimos pecados, que por supuesto que cometimos, en ese libro fueron siendo registrados uno por uno, por uno, por uno. Mire, hermano, yo estaba orando esta mañana y yo digo, Dios mío, si una iglesia es de 500 miembros, ¿cuánto pecado hay que lavar? Si una es de 1000, ¿cuánto pecado hay que lavar? Y si es de 5 y si es de 10, ¿cuánto pecado? Yo digo, wow, qué tremendo, ¿verdad? Eso no quiere decir que no vamos a aspirar a crecer, no se confunda, vamos a crecer. Pero el asunto es que, hermanos, Dios con su sangre ha tenido que lavarnos de todos nuestros pecados. Y aquí Pablo está diciendo que Jesús con su sangre, esa acta con la que Satanás se presentaba constantemente delante del Padre para decir, mira, acaba de decir una mala palabra, mira, acaba de robar, mira, acaba de mentir, mira, el diablo se está subiendo a cada rato. Entonces, fíjese bien lo que sucede. Si usted ha pecado, pero no ha venido delante de Dios a confesar su pecado, y usted no ha pedido perdón por su pecado, usted tiene esa lista pendiente. Si a usted lo han ofendido y usted se enojó, se molestó, se puso así medio serio, medio de color colorado, no sé, y se enojó y por dentro usted dijo cosas y tuvo malos deseos, usted pecó contra su prójimo. Eso es un pecado delante de Dios. Y entonces, ¿qué dice la lección de Mateo capítulo 7, cuando nos enseña sobre cómo orar? Al final dice Jesús, y perdonad a los que os ofenden, así como vuestro Padre que está en los cielos os perdona todos vuestros pecados. Porque si vosotros no perdonáis a los que os ofenden, dice, tampoco vuestro Padre celestial perdonará de vosotros vuestras deudas o vuestros pecados. Entonces, si nosotros tenemos un corazón rencoroso que no perdonas a papá, no perdonas a mamá, no perdonas a tu hermano, no perdonas a tu patrón, no perdonas al pastor, no perdonas, y llevas eso allá adentro, tú tienes una lista vigente de pecados que están ahí. Entonces Satanás eso es lo que usa un acta donde están registrados nuestros pecados, nuestras injusticias, todas nuestras maldades, y con eso él nos viene a acusar. Entonces necesitamos tener un estilo de vida que en la oración diaria nos aseguremos de que nuestros pecados nos sean perdonados, para que el diablo entonces no tenga ningún dominio que ejercer sobre nosotros. Entonces Jesús, cuando usted ha venido y ha pedido perdón, lo que el Señor Jesús hace es que dice, no, momentito, es cierto, tal vez eso se hizo, tal vez eso lo cometió, pero saca el file, saca ahí la lista y él dice, mire, está perdonado. No, pero es que ayer a las 9 en punto, yo andaba con él, dice, y andamos haciendo de las nuestras. Ajá. Sí, dice, pero este se levantó en la mañana, dice Jesús, y aquí todo está borrado. En la mañana rapidito oró, se arrepintió y está limpio, no debe nada. Y entonces el diablo de esa manera sale sin argumentos, sin poder acusar, sin poder someter. Por eso, hermano, es que la vida del creyente debe ser una vida de continua limpieza mediante la linda y hermosa comunión que tenemos del Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad. Y entonces Jesús no solamente clavó esa acta en la cruz para borrar con su sangre la condenación que había sobre nosotros, sino que además de eso dice, y despojando, esa palabra me gusta, y despojando a los principados, ¿y a quién más? Y a las potestades. ¿De quién está hablando? Está hablando de las huestes espirituales de maldad. Y a las potestades, dice, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. La pregunta es, gloria a Dios, la pregunta es, ¿de qué los despojó? ¿De qué los despojó? No los despojó del acta. O si los despojó, pues ya dijo, el acta la clavó en la cruz. ¿Pero de qué los despojó? Los despojó de la autoridad que el diablo usurpó cuando engañó a Adán y a Eva y los hizo a los hombres rebelarse contra Dios. La rebelión, o si usted le quiere quitar la palabra rebelión porque le suena muy fuerte, entonces póngale la desobediencia de Adán y Eva, autorizaron a Satanás
para robar aquella gloriosa autoridad que Dios les había dado a ellos en la tierra. ¿Usted recuerda la autoridad que Dios le había dado a Adán y Eva? Mire, vaya conmigo a Génesis, por favor. Vamos a Génesis capítulo 2. Mire la autoridad que Dios le había dado al hombre. Fíjese, en el capítulo 1, antes del 2, versículo 26. Entonces dijo Dios, Génesis 1, 26. Cuando lo tenga, dígame amén, para poderlo leer. Fíjese lo que dice. Entonces dijo Dios. A ver, hermanos, ¿quién dijo? Dios. Observe lo que dijo Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Conforme a qué dice? A nuestra imagen. Observe que no dice Dios, voy a hacer al hombre a mi imagen. No. ¿Cómo dice? Hagamos. Habla en plural. A nuestra. Habla en plural. Entonces, ¿por qué Dios está hablando así? Si Dios es uno. Bueno, recuerde que ahí estaba el verbo, que es el Hijo, y estaba el Espíritu. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Entonces está hablando la Trinidad, y la Trinidad está decidiendo hacer al hombre. Entonces dice, y señoree, veamos la lista, aquí viene la autoridad que Dios le dio al hombre, observe, y señoree quiere decir gobierne, domine, tenga la preeminencia, y señoree sobre los peces del mar, y señoree sobre las aves de los cielos, y señoree sobre las bestias de toda la tierra, y señoree en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Qué le dio Dios al hombre? Le dio autoridad, le dio poder, le dio gobierno o potestad para gobernar. Cuando Satanás hizo caer a Adán y Eva, Satanás les quitó, les arrebató esas llaves, esa autoridad, ese dominio, esa potestad. Por eso es que Satanás, con ese poder usurpado, se constituyó en el príncipe de este siglo o en el príncipe de este sistema. Y entonces en el capítulo 2, déjeme ir allá también a la referencia, por favor. Aquí estamos, capítulo 2. Y no, bueno, ahí dejémoslo. Ahí yo creo que eso ilustra lo que queremos enfatizar. Mire, dice el versículo 28. Y los bendijo Dios, capítulo 1, versículo 28. Ahí está en el mismo capítulo. Y los bendijo Dios y les dijo, aquí describe Dios el propósito de la vida para ellos. Ya les dio autoridad, ya les dio poder, ya les dio dominio, pero ahora viene su función, su propósito de vida. Dice, fructificad y multiplicaos. Por eso yo tengo esta confesión. Todos los hijos de Dios hemos sido llamados por Dios para ser gente productiva, gente fructífera, no estéril. Y no hablo de la esterilidad física, hablo de ser gente que produce cosas que dan gloria al Señor. Y dice, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread, de nuevo les dice, en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora mire el 29. Y dijo Dios, he aquí, os he dado toda planta que da semilla y que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, y toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra y en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así, y vio Dios lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. ¿Qué le había dado Dios al hombre? Le había dado poder, autoridad y provisión y sustento. Y Dios vio que era bueno. Dios le dio al hombre esa potestad y el diablo se la arrebató. Estos principados y potestades apostados alrededor de los continentes, pueblos y ciudades hacen un esfuerzo constante para impedir el avance del evangelio. Tratan de forma sistemática
evitar que los incrédulos se conviertan. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 3 al 4, se lo leo yo, dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios, con D minúscula, de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y que los creyentes, esta es la estrategia de estos principados, y que los creyentes que ya fueron plantados en las iglesias locales abandonen su fe y salgan de la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Primera de Timoteo 4 del 1 al 2, yo también se lo leo. Pero el Espíritu dice claramente, Espíritu con E mayúscula es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Hasta la lengua traba, ¿verdad? Algunos apostatarán de la fe, escuchando a qué, hermanos. No sé si tienen el texto. Escuchando a qué dice, a espíritus engañadores. Ojo y oído, hermanos. Con esto estoy ya concluyendo. Ojo y oído. Dice que algunos, o sea, algunos que ya creyeron, esto es lo que dice el Espíritu Santo, que en los postreros tiempos, nosotros somos una generación que está viviendo en los tiempos finales, los postreros tiempos. Dice que algunos, no todos, pero algunos, dice, apostatarán, abandonarán la fe. ¿Y por qué van a abandonar la fe? Porque mire lo que van a hacer, el error que van a cometer. Dice que escuchando a espíritus engañadores. ¿Y qué más? Y a doctrinas, ¿de qué, hermanos? De demonios. Oiga, ponga atención, iglesia. Oyendo dice a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dígame, ¿es importante el estudio de las Escrituras? ¿Es importante el estudio bíblico o no es importante? Usted tiene que cambiar en su agenda el ritmo de vida espiritual que está llevando, porque los días, hermanos queridos, están siendo más y más críticos, más difíciles. Mire, una persona que se aparta de la iglesia, que deja de tener comunión con gente cristiana, que deja de tener comunión con gente piadosa, que deja de tener comunión con gente que maneja los principios de la palabra, eventualmente se va enfriando de las cosas espirituales y eventualmente comienza a tener relación con otras personas, porque usted es un ser social. Y si esas personas no invocan el nombre del Señor, no temen a Dios ni lo conocen, tarde que temprano a usted lo van a arrastrar con sus costumbres, con sus hábitos. Lo van a invitar a sus ágapes, a sus agendas. Y usted cuando menos sienta, al haberse alejado de la iglesia y no tener comunión con los santos, usted va a tener un lenguaje que ya no va a ser el lenguaje cristiano. De repente los valores y principios con los que usted se estuvo gobernando mientras fue parte de una iglesia van a empezar a caerse por el suelo y usted va a empezar a adoptar nuevas maneras de vida y una nueva filosofía lo va a gobernar. Cuando haya pasado 1, 2, 3 años, usted ya no le va a quedar casi ni sombra de que es cristiano. Pero el peligro es que usted en su mente va a seguir pensando que sí es. ¿Me estoy explicando? Y entonces dice aquí el apóstol Pablo, dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, renunciarán, abandonarán la fe. ¿Y por qué lo van a hacer? Porque van a poner oído, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Versículo 2, atención. Por la hipocresía de mentirosos que, porque mire, si alguien practica la mentira en la iglesia, oh hermano, usted tiene que salir de esa condición. Porque dice que algunos, dice, que practican la mentira, tienen cauterizada la conciencia y van a establecer no la palabra, sino van a empezar a dar mandamientos de hombres o doctrinas de hombres, como ha sucedido en muchas denominaciones, que no se rigen por la palabra solamente, sino que tienen otros agregados. Y que no te cortes el pelo, y que no puedes usar esto, y que no te puedes poner aquí, que no puedes hacer allá. Nosotros tenemos una norma de conducta en los que sirven por amor a las almas, pero no porque seamos religiosos o queramos prohibir o traer cargas pesadas sobre las espaldas de los hermanos, no, sino por amor a los nuevos y por amor a los que apenas están creciendo en el Señor, para que nadie tropiece
Para eso tenemos ciertas normas, pero no son doctrinas ni son cosas que querramos imponer como una carga pesada, porque eso no es lo que la palabra nos manda. Y entonces dice que cuando la gente comienza a seguir mandamientos de hombres, dice, hasta prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Qué le pasó al cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo, hermanos, fue sacrificado, fue sepultado y Dios con el poder del Espíritu lo resucitó y lo revistió de gloria, de majestad y poder y se sentó a la diestra del Padre. O sea que Jesús regresó a su lugar original, el cielo. Entonces, para no dejarnos huérfanos, envió al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el encargado, número 1, de enseñarnos todas las cosas. Número 2, es el encargado de guiarnos a toda la verdad. Y número 3, es el encargado de revelarnos las estrategias del Padre y del Hijo para que establezcamos aquí en la tierra el reino de los cielos. Amados hermanos, Cristo es el Señor, Cristo es Dios, Cristo es Rey y Él gobierna sobre todo principado, potestad y nombre que se nombra. Usted lo que necesita para que el diablo no tome ventaja sobre su vida, sobre su finanza, sobre su salud, sobre su familia, sobre sus hijos, sobre sus bienes, sobre sus negocios, es estar seguro de que usted está en Cristo. Si usted está en Cristo, dice la Escritura que en Cristo usted está completo. Si usted tiene pensamientos que como no tiene esto, como le falta aquí, le falta allá, usted no está completo, usted tiene que renunciar a esa idea. Esa es una mentira que el diablo estaba poniendo en su mente. A usted le puede faltar dinero, le puede faltar esto, le puede faltar vehículo, le puede faltar cualquier cosa material, pero espiritualmente a usted en Cristo no le falta nada. Y Dios lo ha hecho así para que usted funcione, para que si usted se cae, usted tenga de adentro suyo con qué levantarse. Así es que, hermanos, en el nombre poderoso de Jesús, este 2014, levantémonos y caminemos viviendo para la gloria y la alabanza de nuestro Dios, sabiendo de que el diablo ya fue derrotado. Todo lo que él usaba para condenarte fue clavado en la cruz del Calvario. Y Cristo despojó a los principados y potestades de la autoridad que el día de ayer le robó a nuestro padre Adán. Ahora Cristo ha resucitado y Él te ha entregado su nombre, te ha entregado su palabra, te ha dado de su Santo Espíritu y te ha provisto de su preciosa sangre. No hay nada que te pueda detener, no hay nada que el diablo pueda usar para someterte y engañarte y vencerte. Dios a través de Cristo te ha dado la victoria. En el nombre de Jesús, iglesia, levantémonos y démosle gloria y alabanza al que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén. Y yo termino con esto. Si usted no le ha entregado su vida a Jesús, yo quiero invitarle que por favor no viva este año sin hacerlo. Ciertamente los días son difíciles. Viene un montón de cosas, acontecimientos que van a sacudir y estremecer a toda la sociedad. Pero el estar en Cristo nos permite permanecer en pie, aún en medio de la prueba. Si usted sobre todo es jefe de familia, o es madre o padre, o eres un joven con muchos sueños, yo te invito en el nombre de Jesús, entrégale tu corazón y tu vida a Jesús. Entrégaselo hoy, no lo dejes para mañana. Si usted quiere recibir a Cristo hoy, yo le voy a invitar que salga de su lugar y venga y vamos a orar con usted. No hay decisión más gloriosa, ni más grande, ni más poderosa, ni más importante que esta, entregarle la vida a Jesús. Él lo entregó todo por nosotros. Ahora solamente falta de que para que usted reciba todos sus beneficios, usted le entregue su corazón y eso se hace con una oración de fe. Si usted dice, sí, pastor, yo estoy de acuerdo con usted, yo necesito que Cristo sea mi Señor y yo quiero recibir los beneficios de su cruz, entonces venga por favor adelante inmediatamente, no lo piense más, usted no tiene nada en absoluto que perder, tiene todo por ganar, pero venga y reciba a Cristo en su corazón. Alguna dama, un caballero dice, sí, pastor, yo necesito a Cristo, levante su mano y venga aquí adelante, vamos a orar. ¿Habrá alguien? ¿O todos somos ya de Cristo? ¿Todos nos entregamos ya al Señor? ¿No hay nadie? Bueno, si es así, que el Señor entonces nos perfeccione y termine la obra que ha comenzado.
Y si hubiera alguno entre nosotros, nuestra oración es que Dios te brinde una nueva oportunidad. Incline su rostro y oremos. Padre, te damos muchas gracias porque tú eres un Dios hermoso, precioso y bueno, y has hecho todo de manera completa y perfecta para que nosotros podamos funcionar. Padre, esta tarde yo oro sobre la iglesia. Te pido, Señor, que nadie esté bajo la sombra de la ignorancia de las verdades eternas. Yo te pido, Padre, que abras nuestro entendimiento y nos reveles al Cristo resucitado de gloria. Que podamos conocerle, Señor, que podamos aprender a permanecer en Él, a vivir por Él y con Él, y que podamos con nuestra vida, Señor, honrarte y glorificarte. Póngase por favor de pie y diga conmigo: Padre Celestial, en esta hora yo renuncio, diga conmigo, yo renuncio a Satanás, yo renuncio al mundo, yo renuncio a toda idolatría, yo renuncio a todo vicio, yo renuncio a todo pecado. Padre, yo me arrepiento de todas las puertas que abría el enemigo en el pasado, pero hoy en el nombre de Jesús yo renuncio al diablo y al infierno, y en el nombre de Jesús me santifico, me consagro y determino mi vida, Señor, para vivir todo este año y los años que me des de vida, para vivirlos para tu gloria y para tu alabanza. Te doy las gracias, Dios Todopoderoso, por tu amor, por tu fidelidad y tu cuidado. Gracias, Señor, por darme la vida eterna en Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios.